¿Alguna vez te has arrodillado en el confesionario temblando con lo que pensabas que era arrepentimiento, solo para levantarte más vacío que antes? ¿Has susurrado tus pecados tras la rejilla? No con un corazón roto, sino con una lengua ensayada. ¿Y has sentido en lo más profundo que Dios no estaba escuchando? Si la respuesta es sí, no estás solo. Y si estás viendo esto ahora, no es casualidad. Porque hoy el cielo te llama de vuelta a la verdad. No una verdad cómoda. No una mentira piadosa disfrazada de virtud, sino esa verdad que corta hasta los huesos, que sacude el alma dormida, que te obliga a preguntarte: ¿realmente me he confesado? ¿O simplemente he actuado? Comencemos con un misterio. ¿Cómo es posible hablar con Dios y al mismo tiempo insultarlo? ¿Cómo puede un hombre entrar al templo sagrado de la misericordia y salir con las cadenas aún atadas al alma? ¿Cómo puede ser que algunas confesiones traigan libertad y otras, aunque pronunciadas con perfección, sean ignoradas por el cielo como simple ruido? La respuesta es tan dura como santa. Hay confesiones que parecen santas, pero están vacías. Palabras que suenan a arrepentimiento, pero que son solo una rutina. Incluso hay momentos en que un alma se arrodilla ante el Señor, pero su corazón permanece orgulloso, intacto, inmóvil. Y el Papa León XIV lo ha dicho con firmeza. Una confesión sin conversión es una actuación para uno mismo, no una ofrenda a Dios. Reflexiona sobre eso. Vivimos en una época donde la fe se trata como una lista de tareas y la confesión como un enjuague rápido. Dilo bien. Termina rápido. Sigue con tu vida. Pero Cristo no murió para eso. Él no dio su sangre para confesiones huecas. Él dio su vida para destruir las cadenas, no para que las pulamos. Hay una manera correcta de confesarse y hay una manera equivocada. Y cuando eliges la forma equivocada, como advierte el Papa León, no solo estás perdiendo el aliento, estás perdiendo el tiempo de Dios. Puede sonar duro, pero solo porque la verdad lo es. El Señor no busca disculpas teatrales, busca corazones rotos, reales, humildes. No exige palabras perfectas, pero sí exige una rendición verdadera. Esta noche vamos a entrar juntos en ese misterio sagrado. Vamos a atravesar las sombras de la confesión falsa. Vamos a exponer los 7 errores espirituales que contaminan el sacramento. Y a través de la sabiduría de la Iglesia, las Escrituras y las enseñanzas del Papa León XIV, aprenderemos a volver al camino estrecho y puro, donde la confesión deja de ser rutina y se convierte en renacimiento. Como dice Gálatas 6:7. No se engañen de Dios, nadie se burla. Lo que el hombre siembre, eso cosechará. Y te pregunto ahora, ¿estás sembrando verdad o estás sembrando actuación? ¿Te acercas al confesionario con un corazón abierto como una herida o con una máscara hecha de orgullo? Ha llegado el momento de despertar. Ha llegado el momento de limpiar no solo tus palabras, sino tu alma. Y por la gracia de Dios, lo haremos juntos. El labio sin el corazón. La confesión que se engaña a sí misma. Había un hombre llamado Juan. Era en apariencia un católico devoto. Cada domingo se sentaba en el tercer banco desde el frente, siempre con el rosario cuidadosamente envuelto en la muñeca. Los sacerdotes conocían su rostro, se confesaba con frecuencia, y sin embargo, durante años Juan permaneció atado, los mismos pecados, las mismas lágrimas.
la misma oscuridad. Sus oraciones se volvían más largas, pero su alma más fría. ¿Por qué? Porque Juan hablaba con sus labios, pero su corazón seguía endurecido. Se confesaba, pero nunca se rendía. Este es el primer gran error que muchos de nosotros cometemos: una confesión de forma, sin el fuego de la conversión interior, una actuación recitada como un poema. Pero el cielo no se mueve por palabras memorizadas. El cielo escucha el quebranto, escucha el grito del alma que está cansada de la oscuridad y desesperada por la luz. Como lo dice Isaías 29:13. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y el Papa León XIV, en una de sus primeras homilías como pontífice, lanzó una advertencia que retumbó como trueno en los muros del Vaticano. Cuando te arrodillas ante el sacerdote, no estás ante un hombre. Estás en el umbral del tribunal divino. Si tu corazón está ausente, tus palabras son moneda falsa. Medita en esa imagen. Imagina entrar en el tribunal de Dios con una cesta llena de arrepentimiento falso. Los santos observan. Los ángeles contienen el aliento. Pero el peso de tu ofrenda no alcanza. El confesionario se convierte en un escenario y el público no se conmueve. No me malinterpretes. No condenamos al pecador que cae por debilidad. Cristo mismo dijo: no he venido por los justos, sino por los pecadores. Pero una cosa es caer por debilidad, y otra muy distinta es arrodillarse con pretensión. El corazón de Juan estaba lleno de excusas. Lo estoy intentando, no estoy listo, Dios lo entiende, y sí, Dios entiende, pero Dios no bendice la negación, no santifica el autoengaño. El Señor espera la verdad. Y hasta que Juan se acercara con verdad, jamás podría salir con sanación. ¿Qué debemos hacer entonces? Comienza con una pausa sagrada. Antes de entrar al confesionario, arrodíllate en algún lugar silencioso. Pregúntate: ¿realmente me duele este pecado? ¿O solo me duele haber sido descubierto? ¿Me confieso para agradar a Dios? ¿O solo para silenciar mi culpa por unos días? Estas preguntas limpiarán tus labios antes de que tus palabras se formen. La solución: la oración del despertar interior. Antes de cada confesión, el Papa León XIV recomienda esta oración antigua, simple pero implacablemente honesta. Señor, desnúdame de la ilusión, quema mi orgullo, rompe lo que deba ser roto en mí. No quiero parecer santo, quiero ser sanado. Recítala con temor, no porque Dios exija miedo, sino porque el alma debe temblar ante su propia oscuridad para ser verdaderamente libre. En la historia de Juan llegó una noche en que finalmente se quebró. Solo en su habitación se arrodilló, no ante un sacerdote, sino ante Dios, y lloró no porque había fallado de nuevo, sino porque por fin vio la verdad. Había estado usando la confesión como una escoba para esconder sus pecados bajo el altar. Pero ahora quería fuego, quería que fueran quemados. Esa noche su próxima confesión ya no fue una transacción, fue una transformación. Y así, querido Hijo de Dios, no pierdas el tiempo sagrado del cielo con palabras vacías. Trae tus heridas, trae tu miedo, trae tu orgullo y pide al Espíritu Santo que lo aplaste. Porque solo cuando confesamos con el corazón es que el reino responde con poder. Como proclama el Salmo 51:17. Los sacrificios que agradan a Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios. La confesión por hábito. Cuando el ritual reemplaza la relación. Su nombre era Doña Marta.
había envejecido junto a la iglesia. Durante 67 años asistió a misa sin fallar. Sus manos conocían cada cuenta del rosario. Sus rodillas habían dejado marcas en el mármol donde se arrodillaba a orar. Y cada sábado por la tarde, justo antes de que el sol se ocultara tras el campanario, entraba al confesionario. Siempre el mismo sacerdote, siempre las mismas palabras, siempre los mismos pecados. Y siempre salía, sin cambio. ¿Sabes por qué? Porque doña Marta amaba su fe, sí, pero en algún momento, mucho tiempo atrás, su fe se convirtió en costumbre. Una costumbre, no una comunión, un deber, no un diálogo. Se confesaba no para ser transformada, sino para cumplir con su lista espiritual. Amado Hijo de Dios es la segunda forma en que desperdiciamos el tiempo de Dios en la confesión cuando la tratamos como un trámite mecánico. Cuando convertimos el sacramento sagrado en una rutina sin alma. Cuando usamos el confesionario como un lavadero espiritual, frotar, enjuagar, repetir, pero sin arrancar la podredumbre de raíz. El Papa León XIV lo dijo sin rodeos. La tragedia de la confesión por hábito no está en la repetición, sino en la falta de intención. Un alma puede arrodillarse 1000 veces y aún así seguir de pie en su orgullo. No es un llamado a dejar de confesarse frecuentemente. No, la Iglesia alienta la confesión regular, pero la verdadera pregunta es, ¿qué tipo de corazón estás trayendo al confesionario cada vez? Si tu alma está dormida, incluso los rituales más sagrados pueden volverse sombras. Y cuando la confesión se convierte en costumbre, pierde el trueno que estremece el alma. El fuego se convierte en ceniza. El pozo de vida se convierte en copa vacía. Doña Marta era cortés en su confesión. Bendígame, Padre, porque he pecado. Fui impaciente. Critiqué. Me salté una oración. Levanté la voz. Cada palabra dicha con cuidado, como una estudiante que recita su lección, no como una mujer deseando ser purificada. No hay nada de malo en confesar pecados pequeños, pero hay algo muy mal cuando nuestra confesión se vuelve tan domesticada que ya no nos mueve a las lágrimas. ¿Dónde está el temblor? ¿Dónde está el asombro ante un Dios santo? ¿Dónde está el deseo de quemar todo lo que no es de Cristo? Recordemos lo que dice Apocalipsis 3, 15, 16. Conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Estas no son palabras suaves, son el clamor divino contra la tibieza, contra la repetición sin alma, contra el alma que se confiesa solo por tradición pero no por transformación. Doña Marta una noche se sentó sola en la última banca mucho después de terminada la confesión. La luz de los vitrales la cubría de colores de sangre y oro, y susurró: Señor, creo que he olvidado lo que significa estar rota delante de ti. Esa noche algo se quebró. Volvió al confesionario, pero esta vez habló despacio. Tembló, lloró. Ya no presentó una lista. Trajo su alma y dejó sus pecados como piedras a los pies de Cristo, suplicando que Él las aplastara con su misericordia. Y cuando salió, sus pasos eran livianos, su alma despierta. La solución reaviva la relación. Antes de confesarte, toma un tiempo para hablar con Jesús, no como juez, sino como amigo que espera en silencio tu honestidad. Enciende una vela, siéntate en silencio, pregúntate: ¿cuándo fue la última vez que mi pecado me dolió de verdad? ¿Cuándo fue la última vez que no solo pedí perdón, sino que pedí ser cambiado?
Y entonces no lleves tu confesión como una tarea, llévala como una conversación. Habla desde las profundidades, con neón dolor, pero también con esperanza. Porque el Señor no busca palabras perfectas, busca hambre santa. Como dice Mateo 7:7. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Deja que cada confesión sea un golpe real a la puerta del cielo, no solo con tu voz, sino con toda tu alma. El orgullo escondido en palabras santas. Cuando te confiesas para lucir bien y no para ser transformado, su nombre era José, un hombre de fe, o al menos así lo parecía. Era activo en la parroquia, colaboraba durante la Cuaresma, servía como ujier y dirigía oraciones en los funerales. Muchos lo admiraban, algunos incluso lo envidiaban. Y José disfrutaba de eso, de hecho lo necesitaba. Y así incluso sus confesiones se convirtieron en una especie de actuación. No para Dios, sino para sí mismo, y para el sacerdote, y para la imagen que había construido con tanto esmero. Confesaba pecados, sí, pero solo aquellos que seguían haciéndolo parecer piadoso. Juzgué a alguien en mi interior, decía, pero recé por él. O olvidé la oración de la mañana, pero luego fui a la capilla. Siempre el santo, incluso en el pecado. José hablaba no para sanarse, sino para mantener su reputación. Tenía miedo de la vergüenza más que del infierno, y en lo más profundo de su alma escondía pecados más serios: envidia, lujuria, amargura, mentiras. Pero esos nunca llegaban a la luz del confesionario. Eran demasiado inconvenientes. Este querido Hijo de Dios es un veneno espiritual más peligroso que el mismo pecado, la falsa santidad. El orgullo disfrazado de devoción. Y es la tercera manera en que desperdiciamos el tiempo de Dios cuando nos confesamos para conservar la imagen, no para purificar el alma. El Papa León XIV lo advirtió sin titubeos. El demonio no tiembla cuando un hombre se confiesa. Tiembla cuando un hombre se confiesa sin máscara. ¿Qué significa eso? Significa que al cielo no le importa tu reputación, no le interesa tu hoja de vida espiritual. Dios ve en secreto y escucha solo la verdad, no la que pasa por tu ego, sino la que brota desnuda desde tus entrañas. Recordemos la parábola de Lucas 18:10-14. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba consigo mismo: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. Pero el publicano de lejos ni siquiera se atrevía a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten misericordia de mí, pecador. Y Jesús concluyó: Les digo que éste descendió a su casa justificado, y no el otro. ¿Lo ves? El que parecía santo se fue vacío. El que parecía roto se fue sanado. José llegó a su punto de quiebre no en la iglesia, sino en una habitación de hospital. Su madre, doña Clara, estaba muriendo. Ella le pidió que rezara por ella. Y cuando José abrió la boca, no pudo. Las palabras no salían. El Espíritu Santo estaba en silencio. Porque Dios no habla a través de una máscara. Y esa noche finalmente se confesó no ante un sacerdote, sino sobre el suelo de la capilla del hospital. Derramó lo que nunca se había atrevido a decir: la vergüenza, los secretos, el orgullo espiritual.
Y allí, entre el parpadeo de las velas, algo santo descendió. El aire se volvió pesado, como si la misericordia tuviera peso. Y José lloró no como el hombre admirado por la iglesia, sino como un hijo finalmente sincero ante su padre. Ese fue el comienzo de su libertad. La solución, la confesión de lo oculto. Debes recordar esto. Dios no sana lo que tú no expones. El demonio habita en lo que se calla, pero en el momento en que entra la luz, el hechizo se rompe. Antes de confesarte, escribe lo que no quieres decir. Ese pecado que te revuelve el estómago. Ese pensamiento que te susurra, ¿qué pensará el sacerdote de mí? Ese es el que debes llevar. No porque Dios necesite saberlo, Él ya lo sabe, sino porque tú necesitas sacarlo. La luz solo sana lo que toca. El Papa León XIV enseña: cuando entres al confesionario, imagina a Jesús mirando tu alma, no tu actuación, y pregúntate, ¿encontrará verdad o teatro? El confesionario no es un escenario, es un altar. Y los altares requieren sacrificio no de dignidad, sino de orgullo. Recuerda una vez más Gálatas 6:7. No se engañen de Dios, nadie se burla. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Confiesa lo que has escondido, nombra lo que has negado, entrega lo que has protegido. Y a cambio Dios no te dará vergüenza, te dará resurrección. El silencio sagrado que nunca fue roto. Cuando los pecados no se dicen y el alma queda atada. Su nombre era Ana y cargaba un secreto. No era de esos secretos que se escapan en una conversación. No. El suyo estaba envuelto en miedo, sellado por la vergüenza, hundido en el fondo de su alma como una piedra enterrada bajo siglos de silencio. Había sido un pecado de muchos años atrás, una traición, una decisión tomada en debilidad que marcó el rumbo de su vida. Lloró por ello. Se arrepintió profundamente. Incluso se confesó, pero solo alrededor del pecado, todo menos eso. Y así durante décadas, Ana vivió con una parte de su alma fuera del alcance de la gracia, porque pensaba que si lo nombraba perdería el amor de Dios. Lo que no entendía era que al ocultarlo ya había perdido la sanación de Dios. Esta es la cuarta forma en que desperdiciamos el tiempo de Dios y más trágicamente aún nuestra propia salvación cuando vamos al confesionario y dejamos el pecado más pesado afuera. Cuando confesamos el 95%, pero ese 5%, la parte más oscura, queda pudriéndose en silencio. El Papa León XIV lo expresó con contundencia. Una confesión a medias es una mentira entera, y la mentira no entra al reino. ¿Por qué hacemos esto? Porque el enemigo es astuto. Nos susurra. Si lo dices en voz alta, el sacerdote te verá diferente. Nos miente, Dios no perdona eso. Eso es demasiado. O peor aún, ya lo confesaste todo. Déjalo, ya lo superaste. Pero aquí está la verdad, los pecados no hablados no desaparecen, se pudren, envenenan nuestra paz, bloquean la gracia. Y cada vez que nos arrodillamos en confesión sin nombrarlos, levantamos un muro entre nosotros y la misericordia que espera con los brazos abiertos. Como dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No algunos pecados, no pecados manejables, sino todos. Ana, con el paso del tiempo, enfermó. Una dolencia que los médicos no lograban explicar. Su cuerpo se debilitaba, sí, pero aún más su espíritu. Sus oraciones se sentían vacías.
Incluso la Eucaristía la dejaba indiferente. Hasta que un día, sola en la capilla bajo la luz temblorosa de una sola vela, susurró ese pecado. Solo una palabra, un recuerdo, un momento. Ni siquiera se lo dijo aún a un sacerdote. Solo lo pronunció apenas audible, como una lágrima hecha sonido. Y lo que sintió no fue juicio, no fue trueno, no fue castigo. Fue luz. Comenzó en su pecho una calidez que se movía como aliento, como viento, como aceite derramado sobre un alma cansada. Y supo con certeza el cielo había estado esperando no su perfección, sino su honestidad. Su siguiente confesión fue la primera real de su vida. Le dijo al sacerdote con los ojos bajos y la voz temblorosa: «Padre, nunca he dicho esto antes, pero debo hacerlo». Y lo derramó todo como una ofrenda al pie de la cruz. El sacerdote guardó silencio unos segundos. Luego respondió suave pero firme: «Por fin, hija mía, bienvenida a casa». La solución, di el nombre, rompe la cadena. Dios no puede sanar lo que tú te niegas a nombrar. El demonio mantiene poder en las sombras, pero en cuanto entra la luz, la cadena se rompe. Antes de confesarte, siéntate en silencio. Pide al Espíritu Santo qué es lo que más miedo tengo de decir. Ese es el pecado. Esa es la puerta. Esa es la cadena que Dios quiere romper. Escríbelo, susúrralo, grítalo si es necesario, pero no lo dejes enterrado. El Papa León XIV enseña: un alma que por fin pronuncia su pecado más profundo en voz alta abre una puerta por donde los ángeles entran con espadas de misericordia. Tu miedo te está mintiendo. Dios no está esperando para juzgarte, está esperando para rescatarte. Y lo único entre tú y el perdón total es el silencio. Rompe el silencio. Como promete 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No de algunas, no de la mayoría, de toda. Y cuando Ana finalmente recibió la absolución, su cuerpo no sanó de inmediato, pero su espíritu voló. Murió 6 meses después, pero sus últimas palabras no fueron de miedo, fueron de paz. Lo dije todo, susurró, y ahora soy libre. El ídolo del perdón propio. Cuando te perdonas a ti mismo, pero nunca dejas que Dios lo haga. Había un hombre llamado Rafael, y había hecho cosas terribles en su juventud. Había herido a personas, había mentido a quienes confiaban en él, había roto promesas, había roto corazones. Y cuando finalmente vino a Cristo, no fue con orgullo, fue con lágrimas. Se confesó, lo dijo todo. El sacerdote lo absolvió. El cielo celebró. Pero Rafael, no, porque Rafael no podía perdonarse a sí mismo. Salió del confesionario con el alma limpia, pero con la culpa aún adherida a su carne como una segunda piel. No porque Dios no lo hubiera perdonado, sino porque él no creyó que ese perdón pudiera ser real. Y este, mi querido hermano en Cristo, es el quinto modo en que desperdiciamos el tiempo de Dios en la confesión cuando recibimos la misericordia divina. Pero nos negamos a vestirla cuando ponemos nuestro juicio por encima del de Dios, cuando nos arrodillamos, pero seguimos cargando las cadenas. Es un orgullo disfrazado de humildad, un ídolo que se presenta como humildad, pero que en realidad dice: Dios puede perdonar a otros, pero yo soy distinto. El Papa León XIV lo llamó por su nombre. El ídolo más orgulloso de nuestra época es el yo que dice:
Yo sé más que Dios. Incluso en el arrepentimiento se viste de santo, pero no cree que la gracia sea real. Este tipo de autoperdón no es piedad. Es una forma de soberbia espiritual, una que insiste en que mis sentimientos son más verdaderos que las promesas de Dios. Recuerda lo que dice Isaías 43:25. Yo solo. Yo soy el que borra tus transgresiones por amor a mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Y sin embargo, ¿cuántos de nosotros seguimos recordando lo que Dios ya olvidó? ¿Cuántos siguen orando, pero con la cabeza baja por un pecado que ya no existe en el libro del cielo? El demonio ya no te tienta a pecar. Ahora te tienta a dudar que Dios realmente te haya perdonado. Ese es su último recurso. Si no puede condenarte por tus actos, intentará mantenerte atado por tu memoria. Pero te lo digo con autoridad espiritual. No tienes derecho a declararte condenado, si el cielo ya te ha declarado redimido. Rafael vivió con esa carga por años. Sonreía en la iglesia, servía a los pobres, rezaba el rosario, pero cada vez que oía, tus pecados están perdonados, él se encogía por dentro. Hasta que un día un sacerdote lo miró directamente a los ojos y le dijo: Hijo, no estás siendo humilde, estás siendo terco. ¿Quién eres tú para seguir cargando lo que Cristo ya cargó por ti? Esa noche Rafael lloró, no por sus pecados, sino por los años en los que se negó a creer que era limpio. Y por primera vez en décadas, se vio en el espejo y no vio su pasado, vio gracia. La solución. Inclínate ante la misericordia de Dios. Antes de entrar al confesionario, recuérdalo. No estás entrando en una corte de vergüenza. Estás entrando en un trono de misericordia. Y después de la absolución, no insultes al cielo saliendo con la cabeza baja. El Papa León XIV nos instruye con claridad. La respuesta más santa al perdón no es el castigo propio, sino la alabanza. Así que canta, agradece, sonríe, deja que tu rostro vuelva a brillar. Cristo no murió para que sus hijos caminen aún con cadenas invisibles. Murió para que pudieras caminar en luz. Como dice Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No más tarde, no cuando te lo merezcas, ahora. Deja de visitar la tumba de tu pasado. Está vacía, la piedra ha sido removida, la misericordia ya ha resucitado. Y cuando por fin aceptes eso, tu confesión no será desperdiciada, será glorificada. El confesionario contaminado. Cuando te confiesas pero ya planeas pecar de nuevo. Había una joven llamada Lucía. Brillante, devota, comprometida con su parroquia, confesaba cada primer viernes, recibía la Eucaristía en cada solemnidad, sabía todas las oraciones de memoria, lloraba durante el Vía Crucis. Pero Lucía guardaba un secreto. No era un secreto escondido del mundo, era una intención escondida de Dios. Estaba en una relación que una y otra vez la alejaba de la gracia, una relación que la llevaba a caer, lo sabía, y lo confesaba a menudo. Pero nunca con el deseo real de salir de ahí. Su corazón no decía, Señor, quiero cambiar. Su corazón decía, hazme sentir lo suficientemente limpia para poder pecar otra vez sin culpa. Y eso, mi querido oyente, es la sexta manera en que contaminamos el sacramento cuando vamos al confesionario, no para alejarnos del pecado, sino para retrasar su castigo. Cuando confesamos con los labios, pero en el corazón ya estamos planeando volver a caer. Esto no es debilidad,
Esto no es lucha. Esto es rebeldía premeditada envuelta en apariencia de santidad. El Papa León XIV fue firme en su advertencia durante su mensaje de Pentecostés. Dios es lento para la ira, rico en misericordia, pero no será burlado. Cuando un alma usa lo sagrado para justificar lo profano, hace burla de la cruz. Reflexiona en ello. Cuando te arrodillas en confesión pero no tienes intención alguna de abandonar tu pecado, no estás entrando a la misericordia, estás entrando al juicio. Lucía lloraba sí, pero no era arrepentimiento. Eran lágrimas por la incomodidad de la culpa, no por el daño hecho al alma. Y el demonio sonreía, porque nada complace más al infierno que un alma que usa las herramientas del cielo para seguir en esclavitud. Lucía comenzó a notarlo. Al principio era solo un adormecimiento, luego un silencio interior en la oración, después una pesadez durante la misa. Seguía diciendo todo correctamente, pero dentro de ella, algo santo estaba muriendo. Hasta que una noche tuvo un sueño. Soñó que estaba en el confesionario, pero no era madera ni terciopelo, era un cubo de espejos, y dentro se veía a sí misma arrodillada una y otra vez, y su reflejo se oscurecía más con cada confesión falsa, hasta que su propia imagen le susurró: no buscas misericordia, buscas alivio. Despertó temblando. Y esa fue la gracia, el temor santo que la hizo despertar. Al día siguiente rompió la relación. Entró al confesionario no con un discurso ensayado, sino con un grito del alma. Estoy lista para cambiar. Y por fin, el cielo respondió. La solución, dolor verdadero, no estrategia emocional. Antes de confesarte, haz una pausa y pregúntate, ¿quiero realmente ser libre de este pecado o solo quiero alivio temporal de mi culpa? Porque si no estás dispuesto a dejar el pecado atrás, incluso si lo amas más que a Dios en este momento, entonces la confesión se convierte en una trampa espiritual. No es un sacramento, es autoengaño. Permite que el Espíritu Santo te atraviese con esta verdad. Un pecado confesado sin voluntad de resistirlo es semilla sembrada en fuego. En vez de eso, reza con sinceridad esta oración que el Papa León XIV daba a los penitentes atrapados en ciclos de pecado. Señor, aún no sé cómo salir de esto, pero te doy permiso para arrastrarme fuera. Arráncame de este pecado si no soy capaz de correr. Quema cada puente que sigo reconstruyendo hacia la oscuridad. Esa es la oración que Dios escucha, no la oración perfecta, sino la oración desesperada. Como lo dice 2 Corintios 7:10. La tristeza que proviene de Dios produce un arrepentimiento que lleva a la salvación y no deja remordimiento, pero la tristeza del mundo produce muerte. Lucía no fue perfecta después de eso, tropezó, pero nunca volvió al confesionario con la intención de pecar. Sus palabras fueron reales, sus lágrimas limpias. Y eso lo cambió todo. La restitución olvidada. Cuando te confiesas, pero no reparas lo que has roto, su nombre era Tomás, un artesano, un padre, un hombre que una vez robó solo una vez, pero en un momento de desesperación que lo marcaría para siempre. Fue algo aparentemente pequeño, había cobrado de más a una viuda por una reparación sencilla, guardó la diferencia y se justificó. Ella no lo notará. Yo tengo una familia que alimentar. Enterró ese recuerdo bajo capas de tiempo y oración. Años después, Tomás se encontraba en el confesionario arrepintiéndose de muchas cosas, y casi como un suspiro mencionó aquel robo olvidado.
El sacerdote lo absolvió. Tomás sintió alivio, pero también una extraña pesadez que no lo abandonaba. ¿Por qué? Porque había confesado el pecado, pero no había corregido el daño. Y aquí descubrimos la séptima forma en que desperdiciamos la gracia de la confesión cuando dejamos nuestras palabras en el aire. Pero no tocamos con justicia lo que rompimos en la tierra. La Iglesia enseña con claridad que el sacramento de la reconciliación no solo borra la culpa eterna del pecado, sino que también llama al alma a la reparación, a la justicia, a la restitución, a restaurar lo que fue dañado, ya sea una moneda o una reputación. El Papa León XIV, en su encíclica Veritas et Reformatio, declaró: no hay absolución sin intención de reparación. La misericordia sana, pero es la justicia la que allana el camino para que la misericordia camine. No basta con decir lo siento, no basta con arrodillarse y derramar lágrimas. Si tu pecado causó daño real, tu arrepentimiento debe causar reparación real. Si mentiste, di la verdad. Si robaste, devuelve. Si calumniaste, repara. Si heriste, pide perdón, incluso si duele, porque la misericordia no camina sin justicia. Tomás volvió a ver a la viuda ya anciana frágil viviendo sola. Se presentó en su puerta con manos temblorosas sosteniendo un sobre cerrado. Dentro el dinero que había tomado y una carta. No esperaba perdón. Esperaba rechazo, pero cuando ella lo miró, sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella recordó, siempre lo supo, pero nunca dijo nada. Dios te bendiga, susurró. He rezado por este día, no por el dinero, sino por ti. Y en ese momento Tomás recibió por fin la plenitud de la gracia, no por haber pronunciado sus pecados, sino porque restauró lo que había roto. La solución: restaura lo que puedas y Dios sanará lo que no puedas. La restitución no siempre es posible en su forma exacta. Tal vez ha pasado mucho tiempo. Tal vez la persona ya no está. Pero la intención sí importa. El esfuerzo sí cuenta. La ofrenda, aunque simbólica, toca el corazón de Dios. Antes de tu próxima confesión, pregúntate: ¿a quién he herido que no he sanado? ¿Qué deuda de justicia permanece aún después de mi absolución? Entonces actúa, aunque sea con un gesto, una carta, una donación, una oración por quien ya no está. Haz que tu arrepentimiento se convierta en reparación. Como dice Éxodo 22:1. Si alguien roba, debe hacer restitución. Y como enseñó Jesús en Lucas 19:8-9, cuando Zaqueo ofreció devolver lo que había tomado, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Porque el perdón no es un sentimiento, es un movimiento, un paso que comienza en el alma y se manifiesta en los actos. El Papa León XIV lo expresa así: la reconciliación con el cielo debe conducir a la reparación en la tierra. Si no convertimos el confesionario en un escondite en vez de un umbral sagrado, no permitas que tu confesión termine en el confesionario. Haz que resuene en tus actos, en tus relaciones, en las estructuras cotidianas de tu vida. Porque el que realmente confiesa reconstruye lo que fue roto. La confesión sin fe. Cuando dices las palabras, pero no crees que eres perdonado. Su nombre era Esteban, un hombre tranquilo, de voz baja, fiel a sus deberes. Asistía a misa, rezaba el rosario, ayunaba en Cuaresma y sí se confesaba con regularidad. Pero había algo que faltaba.
Cada vez que salía del confesionario, no sentía paz, no sentía liberación, no sentía gozo. Sus pecados eran dichos. El sacerdote pronunciaba la absolución, pero Esteban seguía cargando la culpa como un manto de plomo. No porque Dios no lo hubiera perdonado, sino porque Esteban no creía que el perdón fuera real. Y esta es una de las tragedias espirituales más sutiles, la octava manera en que deshonramos el sacramento de la confesión cuando confesamos con los labios, pero no creemos con el corazón. No lo creemos, no lo recibimos, no lo abrazamos y en silencio rechazamos la misericordia que el cielo ofrece. Es un orgullo camuflado de humildad. Una herida envuelta en devoción. Una forma de decir creo que Dios perdona, pero no a alguien como yo. El Papa León XIV habló con ternura pero con firmeza sobre esta condición. La tristeza espiritual que rechaza la sanación no es humildad, es duda disfrazada y ofende la sangre que fue derramada para liberarte. Recuerda lo que dice el Evangelio de Lucas 15:7. Habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan conversión. El cielo no perdona de mala gana. El cielo celebra, el cielo baila. El cielo prepara una fiesta cuando regresas. Pero Esteban no podía creerlo. Su alma estaba acostumbrada al castigo, no al abrazo. Creía en el poder de Dios para perdonar, pero no en el deseo de Dios de hacerlo con alegría. Y así, aunque sus pecados ya no existían en los libros del cielo, él seguía viviendo como si estuvieran tatuados en su alma. Hasta que un día durante la adoración eucarística se sentó solo al fondo de la capilla. El Santísimo Sacramento brillaba como una llama suspendida en el silencio, y recordó las palabras de Jesús al paralítico. Tus pecados te son perdonados, levántate y anda. En ese momento, no lloró de vergüenza, lloró de alivio, de aceptación, de descanso. Susurró, ya no tengo que cargar con esto, y algo dentro de él se levantó. Salió de esa capilla no como un hombre que se había confesado, sino como un hombre que finalmente fue liberado. La solución recibe el perdón que ya te fue dado. Si te arrodillas en el confesionario y te levantas aún con culpa, no es porque el cielo haya fallado, es porque tú no creíste que era real. Antes de confesarte, reza no solo por sinceridad, sino por fe. Fe de que cuando Dios dice te perdono, lo dice con toda la autoridad del universo. El Papa León XIV sugiere repetir esta declaración después de cada absolución. Por la sangre de Cristo soy limpio, por sus llagas soy sanado. No volveré a encadenar lo que Dios ya ha soltado. Grábalo en tu corazón. Como dice el Salmo 103:12. Tan lejos como está el oriente del occidente, así ha alejado de nosotros nuestras transgresiones. No recojas lo que Él ya ha quitado, no abraces lo que Él ya ha sepultado, no vivas como condenado, si el cielo te llama redimido. Esteban no volvió a confesar con miedo. Desde entonces, cada vez que decía por mi culpa, lo decía con gratitud. No por la culpa que cargaba, sino por la culpa que ya no le pertenecía. La energía que llevas a la confesión. Cuando tus intenciones y ambiente contaminan el espacio sagrado. Había una mujer llamada Valeria. Elegante, compuesta, muy respetada en su parroquia. Se confesaba 2 veces al mes. Siempre vestida con pulcritud, su velo perfectamente doblado, su voz suave medida.
Pero Valeria no entraba al confesionario como una penitente, sino como una presencia a admirar. Se confesaba sí, pero su espíritu nunca se inclinaba. Su postura era reverente, pero su energía no estaba rendida. Entraba con orgullo, salía con cálculo, y más aún traía con ella la energía del mundo, juicios, murmuraciones, competencia y hasta vanidad espiritual. Y el confesionario se volvía contaminado, no por suciedad, sino por disonancia espiritual. Querido Hijo de Dios, debes entender esto. La atmósfera interior de tu alma afecta el poder del sacramento. La confesión no es solo una conversación con el sacerdote, es un choque entre tu alma y el espíritu del Dios viviente. Y lo que llevas a ese momento importa. Si tu corazón está lleno de amargura, si tu intención está marcada por la autosuficiencia, si tu boca habla mientras tu alma está ocupada en compararse con otros, entonces has traído veneno al altar. El Papa León XIV, en su discurso a seminaristas en Cracovia, dijo claramente: el alma emite una frecuencia, una energía, sí, y cuando esa energía resiste la verdad, incluso el confesionario más santo se convierte en campo de batalla en lugar de santuario. Hay poder en la postura, hay peso en el tono espiritual. El cielo responde no solo a tus palabras, sino a tu vibración interior, a tu ofrenda, no simplemente a tu lista. Las confesiones de Valeria no producían fruto, porque ella entraba al espacio sagrado como una actriz bien ensayada, no como una hija quebrantada. Con el tiempo sus confesiones se acortaron, su paz se volvió más delgada, su oración seca. Hasta que un día una anciana detrás de ella en la fila le susurró con dulzura: hija, el Señor se conmueve más por un alma sucia que entra descalza y rota, que por un alma pulida que entra sin verdad. Esa frase la atravesó. Esa noche Valeria volvió a la iglesia, sin su velo habitual, sin maquillaje, sin guión, solo con ella misma, cruda, cansada, y por primera vez, abierta. El sacerdote casi no la reconoció. Su postura era distinta. Su voz temblaba. Y esa confesión simple sacudió las paredes de su alma. ¿Por qué? Porque por fin entró en el espacio sagrado en espíritu y en verdad. La solución limpia tu energía. Antes de arrodillarte, antes de confesarte, haz una pausa santa. Pregúntale al Señor qué traigo conmigo a tu presencia, qué apegos, qué orgullo, qué ruido aún contamina mi alma. Entonces, purifica tu interior. Enciende una vela bendita, permanece en silencio, nombra tus emociones, reconoce tus motivaciones, pide al Espíritu Santo que te revele las agendas ocultas incluso dentro de tu arrepentimiento. El Papa León XIV aconsejaba esta oración preparatoria: Espíritu Santo, no deseo hablar si mis palabras no son limpias. Quema lo que no sirve, aplana mi orgullo, traigo mi alma desnuda ante tu fuego. Esto no es poesía decorativa, es necesidad espiritual. Como dice Santiago 4:8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos pecadores y purifiquen sus corazones los de doble ánimo. Purifica el aire de tu confesión. Entra no como costumbre, sino como llama viva. Y cuando lo hagas, tus palabras no subirán solas, subirán como incienso, y el cielo no las dejará caer. El confesionario mal usado, cuando tratas al sacerdote como terapeuta y no como instrumento de Dios. Su nombre era Mateo.
Un hombre amable, reflexivo, de corazón sincero. Creía profundamente en Dios, deseaba crecer espiritualmente, pero cada vez que Mateo entraba al confesionario, algo sutil salía mal. No mentía, no ocultaba, pero hablaba demasiado. Y hablaba, y hablaba. No con el alma rota, sino con la mente enredada, buscando consuelo, buscando comprensión, buscando consejo. Hablaba de su infancia, de sus heridas, de sus frustraciones, de su ansiedad, de su decepción con la vida. Lloraba, reflexionaba, pero nunca verdaderamente se confesaba. Mateo usaba el confesionario como un sofá de terapia. Veía al sacerdote como un consejero, no como un instrumento de gracia. Quería palabras de aliento. Quería ser escuchado, quería sentirse mejor, pero no quería ser confrontado, no quería ser corregido, no quería ser transformado. Y así sin saberlo convirtió lo sagrado en lo sentimental. Querido Hijo de Dios, escúchame con amor. El sacerdote en el confesionario no está ahí para acariciar tu ego, está ahí para administrar la misericordia de Dios. No es un conversador, es un canal sagrado, un instrumento a través del cual el cielo habla limpia y restaura. El Papa León XIV lo advirtió solemnemente en la Basílica de Santa María la Mayor. Muchos buscan terapia en el confesionario. No se arrodillan para arrepentirse, se arrodillan para desahogarse. Pero el confesionario no es una silla de conversación, es un trono de misericordia. Y ante los tronos, uno debe arrodillarse con temor y fe. Sí hay lugar para la dirección espiritual, sí hay espacio para conversar y desahogarse. Pero el confesionario no es ante todo un espacio para ser entendido, es un espacio para ser liberado. Cuando las confesiones de Mateo se volvieron largas historias sin arrepentimiento, notó algo diferente. El sacerdote hablaba menos. Las absoluciones se sentían vacías. Su alma como un pozo que se vaciaba, pero nunca se llenaba. Hasta que una noche, después de otra confesión llena de emociones, el sacerdote le dijo con dulzura: «Hijo, todavía no has nombrado tu pecado». Mateo se quedó en silencio. Todo lo que había compartido, y sin embargo no había dicho lo esencial, no había pronunciado las palabras, no se había arrodillado y dicho: «Perdóneme, Padre, porque he pecado». Esa noche volvió a su casa estremecido, miró el crucifijo colgado en su pared, y por primera vez en meses lloró no por su dolor, sino por haber diluido la verdad. Al día siguiente regresó al confesionario, no para hablar, no para analizar, sino para rendirse, no para ser comprendido, sino para ser perdonado. Y por fin, la gracia descendió. La solución confiesa, no converses. Antes de confesarte, examina tu intención. ¿Vengo a explicar o a exponer? ¿Busco ser escuchado o ser sanado? Que tus palabras sean pocas pero sinceras. Di tus pecados con claridad, con dolor, sin adornos, sin justificar, sin esperar que el sacerdote diga «está bien». Porque no está bien, está perdonado. Y eso es mucho mejor. Como lo dice Eclesiastés 5:2. Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por eso que sean pocas tus palabras. El Papa León XIV nos da este consejo final. Que el confesionario siga siendo un altar. Que las lágrimas hablen más que las excusas. Que el silencio cargue el peso que tus palabras no pueden sostener. Confiesa tus pecados y luego escucha. Deja que la gracia sea la voz que te responde.
La mayoría cree que la confesión es el final del proceso, pero en la realidad invisible del alma, la confesión es solo el comienzo. Cristo no solo perdonaba a los leprosos, los limpiaba. Y de la misma manera, cuando confiesas tus pecados, no basta con que el alma quede absuelta, también debe ser purificada. Y no solo tú, también tu casa, tu dinero, tus objetos, tu ambiente, tu historia. Porque el pecado, querido hijo, no es un acto aislado. Es una mancha que toca lo que usaste, donde lo hiciste, con quien lo compartiste. Y si después de confesarte no limpias lo que te rodea, el enemigo encuentra caminos para regresar por las mismas grietas. 1. Purifica la energía que rodea tu dinero. El dinero en sí no es impuro, pero el dinero tocado por la avaricia, por la mentira, por la injusticia, lleva encima una energía corrupta. Acumulaste riqueza oprimiendo a otro, evadiste, mentiste, retuviste lo que era de Dios o del pobre. Entonces, aunque ya te hayas confesado, tu dinero aún necesita pasar por el fuego. El Papa León XIV lo explicó claramente. Lo que se obtuvo con corrupción solo se purifica con restitución. El dinero sucio no se limpia con palabras, sino cuando se convierte en ofrenda santa. ¿Qué debes hacer? Diezma con intención, no como costumbre, no como obligación. Hazlo como arrepentimiento. Entrega a los pobres, a los necesitados, a tu parroquia. Que cada billete sea una semilla de reparación. Bendice tu dinero, toca tu cartera o tus ahorros con agua bendita. Traza sobre ellos la señal de la cruz y di en voz alta: Señor, desde hoy que cada peso que tengo lleve justicia y no culpa. Consagra tu economía. Reza antes de tomar decisiones financieras. No preguntes solo ¿cuánto puedo ganar? Pregunta: ¿esto glorifica a Dios o fortalece mi ego? Como lo dijo Cristo en Mateo 6:21. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. 2. Purifica tus objetos, tus habitaciones, tus ambientes. Hay pecados que se dicen, pero también hay espacios que los absorben. Tu habitación recuerda. Tus paredes recuerdan. El rincón donde murmuraste. El lugar donde cayó la tentación. La mesa donde juzgaste. La cama donde pecaste. Los lugares guardan atmósferas, y lo espiritual no está separado de lo físico. Una vez, doña Marta no podía dormir. Pesadillas, escalofríos, silencios pesados, hasta que un sacerdote caminó por su casa rociando agua bendita, recitando los salmos, bendiciendo umbral por umbral. Y el aire cambió. La pesadilla cesó, el alma descansó, la casa fue reconquistada. ¿Qué puedes hacer tú? Camina tu hogar con intención, con una vela bendita, con agua bendita. Detente en cada puerta. Di: Jesús, reclamo esta casa para ti. Que ningún espíritu impuro permanezca. Que solo el Espíritu Santo habite aquí. Nombra el pecado por lugar. Si tuviste ira en la cocina, consagra ese espacio. Si hubo lujuria en el dormitorio, rocía cada esquina con sal exorcizada. Si hubo tristeza, enciende incienso y lee el Salmo 91. Abre las ventanas. Deja que entre la luz. La oscuridad se oculta en lo cerrado. Deja entrar el sol. Deja entrar la palabra. Como lo dice Juan 1:5. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Haz que tu casa sea un altar, no un escondite. 3. Purifica tus hábitos y tus pertenencias. Muchos se confiesan,
pero guardan los instrumentos del pecado. Guardan los libros, las fotos, las conversaciones, los objetos, las suscripciones, los perfumes, las ropas, las cartas, los recuerdos que aún invitan al demonio disfrazado de nostalgia. El Papa León XIV lo dijo sin rodeo. Si confiesas el pecado pero mantienes lo que te lo facilita, no te has arrepentido. Solo has negociado tu caída. Antes de la próxima confesión, examina. ¿Qué hay en mi habitación que representa mi viejo yo? ¿Qué contacto en mi teléfono sigue jalándome hacia el abismo? ¿Qué música, qué aroma, qué video, qué archivo aún guarda ese espíritu? Destrúyelo, quémalo, rómpelo, elimínalo, no por superstición, sino por liberación. Porque la gracia no vive donde el alma aún acaricia las cadenas. 4 actos diarios para fortalecer tu limpieza. Una confesión verdadera necesita refuerzo diario, como una herida vendada, como un cuerpo en recuperación. Tu alma debe seguir siendo protegida. Aquí tienes rituales sencillos y santos. Sal bendita por la mañana. Toca tu frente cada día con una pizca y di: que hoy solo me acompañe la luz de Cristo. 3 versículos cada día. Grábalos en tu corazón. Mateo 7:7. Pidan y se les dará. Gálatas 6:7. Dios no puede ser burlado. Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Coloca imágenes santas en tu hogar, en la entrada, en tu mesa, en tu dormitorio, y cada vez que pases, inclina tu cabeza y di: Señor, habita aquí, guarda esta casa, protege este corazón, y que ninguna tiniebla vuelva a tocarme. Tu confesión ha limpiado tu alma. Ahora deja que tu entorno hable el mismo idioma. Haz que tu casa, tus bienes, tu día a día, se conviertan en testigos de que has vuelto al reino. Porque cuando el alma se purifica, el mundo que la rodea debe también inclinarse ante la luz. Amado Hijo de Dios, hoy hemos caminado juntos por valles oscuros, no entre árboles y montañas, sino entre los rincones ocultos del corazón humano. Hemos visto cómo una confesión puede parecer santa y estar vacía, cómo los labios pueden moverse mientras el alma permanece cerrada, cómo la gracia puede ser ofrecida y sin embargo no ser recibida. Y lo más doloroso, como incluso los más devotos, los más sinceros pueden vivir encadenados, no por sus pecados, sino por su forma de confesarlos. Pero ahora tú lo sabes. Ya no puedes volver al confesionario igual que antes. Ya no puedes hablar con ligereza. Ya no puedes permanecer en la rutina. Porque ahora sabes que la confesión no es un acto, es un altar, un lugar donde muere el ego, donde el orgullo se derrite, donde el alma se vacía para que Dios pueda llenarla. Como lo dijo el Papa León XIV, cuando un hombre realmente se confiesa, no es su pecado el que se va, es su falso yo el que muere. Y en esa muerte, Cristo vuelve a vivir en él. Ahora escúchame bien. Te has confesado, pero sigues atado. Has pronunciado palabras, pero el cielo ha guardado silencio. Has caminado hasta el altar, pero te has marchado igual. Entonces, hoy es tu punto de inflexión. Hoy es el día. Esta es tu misión. Esta noche no te vayas a dormir como siempre. Ve a tu habitación, apaga las luces, cierra la puerta, arrodíllate no por costumbre, sino por verdad. Y ora. Padre, si me he confesado con orgullo, perdóname. Si me he confesado sin querer cambiar, despiértame.
Si he hablado sin entregarme, rómpeme, y si hoy estoy listo, entonces recíbeme. Después escríbelo el pecado que nunca te atreviste a confesar, el que callaste, el que escondiste, el que enterraste tan profundo que hasta tú casi olvidaste su nombre. Y lleva ese pecado al altar, no en tu mente, no con excusas, llévalo con el alma abierta y déjalo allí. Y cuando termines, purifica tu casa. Coloca una cruz en tu entrada. Rocía sal bendita en tus ventanas. Bendice tu cama. Purifica tu aire. Haz que tu hogar sepa que la misericordia ha regresado a vivir ahí. Un último llamado. Si este mensaje tocó algo en ti, si algo dentro de tu pecho ardió, si tus ojos se humedecieron no por emoción, sino por verdad, entonces responde. No me respondas a mí, respóndele a Dios. Escribe en los comentarios, recibo esta misericordia. Regreso a Dios. No para ser visto, sino para dejar huella, para testimoniar, para declarar al infierno, ya no soy tuyo. Y luego, comparte este mensaje. No porque es mío, porque no lo es, sino porque quizás alguien a quien amas se está confesando sin ser sanado. Quizás alguien que conoces está a punto de rendirse. Sé tú la voz que lo lleve de regreso al altar. Y cuando vuelvas a arrodillarte en ese confesionario, hazlo con alma abierta, corazón roto y espíritu desnudo. Que la tierra tiemble con el peso de tu sinceridad. Que el cielo estalle en alegría con tu regreso. Porque ahora ya sabes cómo confesar, sabes qué llevar, y jamás volverás a desperdiciar el tiempo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.